CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 746, la prosperidad y la salud. Para iniciar escuchemos 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 5 al 12. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Doctor, queremos agradecer a todos aquellos que amablemente se han puesto en contacto con nosotros a través del correo visión2020internacional@msn.com y aquellos también que nos siguen en Facebook como programa Visión 2020. Continuamos, doctor, con la serie sobre la prosperidad y en este programa hablaremos del vínculo que hay entre la teología de la prosperidad y el concepto de la salud física. Fíjate que mi esposa y yo fuimos a visitar a una persona que tenía ya cáncer terminal. En cualquier momento se iba a ir, pero lo estuvieron visitando varias personas y orando por ella. Sí. Y le declaraban que iba a sanar y le ponían versículos bíblicos: y vas a sanar, y vas a... Cuando nosotros estuvimos con ella, la vimos deprimida, la vimos desanimada, y mi esposa le dijo: ¿Qué te pasa? Dice: pues es que dicen que no tengo fe, que por eso no voy a sanar, y que me falta fe. O sea, está muy relacionado esta teología de la prosperidad con la salud. Sí, y con las declaraciones de fe y con la declaración positiva. Y finalmente murió. La mujer murió porque pues, esa era la voluntad de Dios. Y mi esposa y yo le dábamos palabras que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. O sea, para nosotros el morir es una graduación para estar en la misma presencia del Señor. O sea, le dimos el lado positivo de que si está aquí, pues es porque Dios quiere. Pero si el Señor se la lleva, mucho mejor, como decía Pablo. Claro, de hecho dice la Escritura que Dios tiene en alta estima la muerte de sus santos. Y aquí el gran riesgo, doctor, que yo veo es que cuando se vincula el poder sanador de Dios con una obligación que Dios tiene, causado o movido por nuestra fe, se convierte en una gran losa para aquellas personas que están enfermas, cuando prácticamente cae como una condenación, el decir, si no estás sano, es porque te falta fe o traes pecado oculto o algo peor. Fíjate que ahí en el libro de Apocalipsis es interesante, allá entre las 7 iglesias que se mencionan en los primeros capítulos del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea era rica, vivía sin ninguna preocupación en el mundo, pero Jesucristo vio a esa iglesia y a sus miembros en forma distinta. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:17? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí,
sin comentarios, está muy claro ahí. Pero fíjate cómo lo contrasta con la iglesia de Esmirna. Jesucristo dijo las palabras siguientes en el capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Apocalipsis 2:9. Sin importar su pobreza, esa piadosa iglesia y sus miembros eran realmente prósperos, aunque eran pobres quizás en el aspecto económico, pero era gente próspera. ¿Qué contraste hace entre uno y el otro? Dices que eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, la iglesia de la Odisea, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La teología de la prosperidad tiene algunas posiciones que la caracterizan. Una de ellas, que pudiéramos enumerar como la primera, es la siguiente. La enfermedad, sostienen, siempre es resultado del pecado. Fíjate que esta creencia falsa fue refutada directamente cuando los discípulos preguntaron a Jesús acerca del que había estado ciego desde su nacimiento. Léenos Juan 9, 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate, otra premisa de la teología de la prosperidad es que la pobreza siempre es resultado del pecado. Esta es otra creencia falsa y fue refutada directamente por Jesucristo. Encontramos en Mateo 8:20 lo siguiente. Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Una tercera posición muy comúnmente escuchada es la enfermedad es una maldición. Fíjate que esta creencia falsa fue refutada directamente por la enfermedad de Job, quien no estaba maldito, sino que Dios permitió que fuera afligido físicamente por Satanás. Job 2:3 dice de la siguiente manera, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Estamos escuchando La Prosperidad y la Salud. Búscanos en Facebook y síguenos como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos, pero vale la pena que le recordemos a nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa, La Prosperidad y la Salud, en nuestro sitio programa visión2020.blogspot.mx. Fíjate que otra posición de la teología de la prosperidad es que la pobreza es una maldición. Así es. Esta creencia es absolutamente falsa. Fue refutada directamente por la forma en que Jesucristo honró a la viuda pobre por la ínfima ofrenda que ofreció a Dios. Fíjate, Lucas 21, 2 y 3 dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Porque puso todo lo que tenía, Sí. y los otros daban de lo que les sobraba. Otra posición es la siguiente. Sostienen la enfermedad es del demonio. Esta creencia falsa fue reputada directamente por Jesús con la forma en que reaccionó a la enfermedad de su buen amigo Lázaro. ¿Qué pasó allá en Juan 11:4? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjate qué trascendental esto y debemos tener mucho cuidado en lo que decimos y en lo que declaramos. Otra declaración que hace esta teología de la prosperidad es, si usted tiene suficiente fe, usted será sanado. Sin embargo,
desde la perspectiva bíblica debemos de sostener que esa es otra posición falsa, la cual fue refutada directamente por la experiencia y el testimonio del apóstol Pablo. Allá en 2 Corintios 12, a partir del versículo 7, encontramos características que nos deben de llamar poderosamente la atención. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Y fíjate, que no solo dice eso, continúa diciendo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La verdadera prosperidad está en esta confianza tan enorme que tenía Pablo de que su vida estaba sostenida en Dios. Fíjate que vamos a aplicar esto a nuestra propia vida. Hay 2 actitudes. Cuando nos estamos pasando por un valle de sombra de muerte, una enfermedad, una tragedia, una crisis, todos vamos a pasar por una enfermedad o crisis o tragedia tarde o temprano. Uh-huh. ¿Cuál va a ser mi actitud? Yo que tengo una relación personal con Dios, que conozco el Evangelio, que predico el Evangelio, que enseño el Evangelio. ¿Cuál va a ser mi actitud? Voy a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Cuando yo soy tu siervo, ¿por qué a mí cuando yo te sirvo? ¿Por qué a mí que yo creo en ti? ¿Por qué a mí me está pasando eso? Cuando hacemos ese reclamo a Dios, estamos poniendo en tela de juicio, en duda, lo que Dios quiere enseñarnos para que crezcamos en la fe. Claro. Y no solo eso, haz de cuenta que estamos diciendo, nos hacemos la víctima. Uh-huh. Pero por el otro lado, Edgar, no es porque a mí me está sucediendo eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para que al pasar por este valle de sombra yo aprenda, yo crezca? Entonces ahí crecemos en la fe, fíjate. Pero ¿sabes qué es lo más glorioso? Venimos a conocer a Dios en una nueva dimensión que nunca jamás lo habíamos visto antes, hasta que pasamos por esa crisis, por esa situación difícil en nuestra vida. Pero todo depende de cómo reaccionamos cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles. Exactamente. Ahora, mira lo que dijo Pablo. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Justamente Job, después de que padeció la muerte de sus hijos, que pierde sus bienes, que pierde su salud, llega a experimentar la presencia de Dios de tal manera que al final del libro de Job encontramos esta expresión: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué tremendo, ¿eh? Y Job era un hombre que amaba a Dios. Sí, que todos los días se era un hombre presentaba. justo, era un hombre recto, era un hombre que oraba todos los días por sus hijos. Sin embargo, la aflicción lo hizo experimentarlo en una forma extraordinaria. Es cierto. Dios no tiene empacho en hacernos pasar por momentos de prueba y de aflicción a fin de forjar el carácter de Cristo en nosotros. Así, no solo forjar el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, sino que crezcamos y maduremos en nuestra carácter, en nuestra relación con Dios y con otros. A fin de que podamos declarar como Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.